Bien, vamos a completar la unidad didáctica 3 con los sentidos, los 4 sentidos que les mencioné, y el sistema endocrino, que tiene una enorme integración con el sistema nervioso. Bueno, ahí tienen el órgano de la olfacción, que es las fosas nasales, y allí tienen representado un corte sagital de las fosas nasales y un corte frontal, para que ustedes vean que el aire que respiramos penetra, es filtrado entre esos cornetes, hay una mucosa que lo humedece y le captura las partículas de suciedad que tenga, pero en la parte más superior la mucosa olfatoria se transforma en una mucosa sensorial, que es las células sensoriales que yo les hablaba. Eso se llama pituitaria. Son las células más primitivas del sistema nervioso. Y del otro lado, del lado interno del cráneo, esa pituitaria, esto está apoyado así sobre mis fosas nasales. Aquí abajo, en el lóbulo frontal, allí justamente tienen el bulbo olfatorio, que es la parte del sistema nervioso que va a recibir la olfacción. Y de allí la va a enviar al sistema nervioso central, al cerebro. De esta manera. A ver si entienden este corte. Miren, esto es así. Estamos acá, con mucho aumento en este pedacito. Esto que ven acá, que está representado ahí, es el cuerpo calloso del cerebro. Esta es la circunvolución olfatoria. Esta que está arrugadita ahí arriba, y acá abajo estaría el epitelio olfatorio. Es tan primitivo el sistema olfatorio que penetra el cerebro sin pasar por su secretario central, que es el tálamo. Todas las demás vías, todas deben ingresar y pasar por el tálamo, que es el que va a decidir si lo deja pasar a la corteza cerebral o no. Ustedes tienen la posibilidad de que ingrese al cerebro una sustancia olfatoria sin necesidad de que sea filtrada. Miren si será importante en la olfacción, en la degustación de las sustancias. El recuerdo olfatorio, el recuerdo de un alimento que me desagradó, o al contrario, que me agradó, es fundamental para que lo acepte su paciente. No piensen en el paciente normal, común y corriente, cualquiera de nosotros, que a determinada hora tiene hambre. Piensen en el que está mal alimentado o está en una situación vulnerable alimentaria por una enfermedad que lo padece, y que ustedes tienen que saber cómo ingresar para que realmente acepte la alimentación. Bueno, de ahí ustedes ven varias vías como trazos negros que van a distintos órganos del sistema nervioso, pero va a uno que tiene graciosamente el nombre de hipocampo, porque a algún anatomista antiguo le recordó el caballito de mar, y que es el primero que recibe la sensación olfatoria, pero recibe todo tipo de sensaciones. Es el sistema que está previsto para recibir lo que ocurre durante las 24 horas. Este hipocampo resetea todo en las 24 horas siguientes. Esto lo llamamos memoria reciente. Tiene un enorme interés para el aprendizaje, pero también tiene un enorme interés para que ustedes le enseñen a alimentarse en una persona en dificultades. No estoy hablando de los que comemos todos los días lo que venga, sino estoy hablando de aquellos que tienen problemas, de más o de menos. La visión que está dado por el globo ocular, un sector del globo ocular que es la retina, pero alojado dentro de la órbita del cráneo, con los anexos, ¿no? Que son las conjuntivas, las mucosas, las lágrimas y la grasa retroocular, que no tienen nada que ver con la alimentación. Ustedes van a tener una persona caquéctica, deflagrada, en el peor estado alimentario del mundo, y los ojos van a estar salientes, porque la grasa retroocular, la grasita que está en el fondo de la órbita, no responde al sistema endocrino natural, o sea que no es utilizada como reserva. Hay otra grasita más que después se las voy a enseñar. Esta es la estructura de un ojo, no es para que ustedes aprendan cómo está hecho, es una cultura de salud. Acá, en el fondo del ojo, en la parte izquierda, tenemos
la retina, que es la parte sensible, y hemos atravesado lo que les enseñé como pupila, el orificio por donde entra. O sea que esto tiene que ver con aquello que le enseñamos en el resto de la unidad didáctica, lo visceral y lo somático. Acá tienen un esquema muy complejo de la retina para que ustedes entiendan que en este extremo, donde está el epéndimo, a su derecha, ahí tienen la célula receptora, el que recibe el fotón. El fotón ingresa a un anexo de la célula, un apéndice que tiene, y excita una sustancia que se transforma de energía lumínica en energía eléctrica. Y una vez que tenemos electricidad, el sistema nervioso ya se arregla para decodificarlo y transformarlo en una imagen. Algo realmente asombroso. Pero esto sí nos interesa mucho, la lengua. Esta es una lengua educada, ¿no? La estamos viendo, tiene una serie de papilas gruesas. Si ustedes la sacan en el espejo, se la pueden ver así, tal cual. Lo que se llama B lingual, es una B invertida, está al revés. Nos divide la lengua en una parte anterior y en la parte posterior. En la parte anterior de todo, en la punta de la lengua, el nervio que llega, esta ramita que vemos ahí, viene del facial. Es el que prueba, el que decía yo en la parte anterior de esta unidad didáctica, cómo el facial prueba. Luego viene el glosofaringio, degusta. Este es el que paladea. Está no solo en la lengua, sino en lo que está arriba de la lengua, que se llama paladar. De ahí paladear, el verbo paladear. Ahí el alimento, además de estar tomando forma con el trigémino que lo mastica, en forma de bolo, ha tomado contacto con las papilas gustativas. Cuando saquen la lengua, esa B lingual está formado por una serie de botones. Esas son papilas gustativas. Pero hay millares de papilas más chiquitas en la parte anterior que ustedes por ahí no la ven macroscópicamente. Esas sí, esas dan el gusto amargo. Ese cuando ya probé algo y estaba feo. En la parte media, acá dice agrio y salado, es una mezcla, no piense que es malo, es bueno. Esa mezcla de lo dulce, lo agrio salado, según el paladar que tengamos, a algunos les gusta el agridulce, otros tienen preferencia por lo salado, otros tenemos por lo dulce, según nuestra educación, nuestra cultura, nuestro gusto, nuestra particularidad. Hay que descubrir cuál es la de su paciente. Por último, pasada la B lingual, allá donde están las amígdalas, que se las pueden ver en el espejo, ahí sobreviene la parte posterior, que es el nervio vago, y ya es la deglución. Si bien no tiene mucho que ver con el placer, con el gusto, sí tiene mucho que ver con la salud del paciente. Si el paciente, sobre todo pacientes añosos, con un ACV han tenido trastornos con el glosofaringio, realmente, por más que deguste y tenga paladar, no va a poder tragar. Lo peor que le puede pasar es una gastrostomía y que lo tenga que alimentar por un tubito al estómago. Así que hay que trabajar mucho con esto, cómo rehabilitar a un paciente. Tienen que trabajar muy interactivamente con su neurólogo, no despreciar esta parte del paciente. También entiendan que para que esto se produzca, tiene que haber saliva que humedezca el alimento. Y hay tres salivas distintas, las que producen las glándulas sublinguales, las submaxilares y las parotidias. Estas son para probar y son de un nervio facial, la submaxilar también, y para degustar, y después la del glosofaringio, que son las grandes parótidas para el gran placer. Y por último el vago lubrica todo esto para que la deglución sea factible. Pero es todo un proceso, tiene que haber un tiempo para la masticación, la deglución, ya están actuando enzimas, ya empezó el proceso absortivo. Hay medicamentos que se absorben debajo de la lengua rápidamente. Los cardiólogos damos medicamentos sublinguales. No es solo gustar y formar el bolo y deglutir, sino que ya comienza la absorción. Así que no pasar por alto esta parte de su especialidad. Y ahora vamos a entrar en el sistema endocrino, que no es más ni menos que una dependencia del sistema neurológico. Apareció antropológicamente y embriológicamente y filogenéticamente
y ontogénicamente, después la doctora Bedoya les va a aclarar qué es filogenia y ontogenia, apareció antes que el sistema nervioso. Entonces es más primitivo. Eso no quiere decir que no sea más eficiente y no sea más importante. Nosotros producimos hormonas y podemos hacerlas llegar por medio de un nervio físico, como vieron hasta ahora, o por medio del torrente circulatorio. Las glándulas endocrinas no tienen túbulos, como tiene, por ejemplo, las salivales. No desemboca con un conducto excretor a una cavidad, sino que simplemente vuelca su contenido al torrente circulatorio. No precisan inervación porque también reciben órdenes por el torrente circulatorio. Piensen que es un enorme desperdicio. Para la tiroides que tenemos aquí en la base del cuello, que es tan chiquita, que recibe instrucciones por la sangre, cuando la sangre fue a todo el cuerpo, es un desperdicio enorme. Pero es primitivo, altamente eficiente. Ahí tienen un esquema de donde tenemos tantas glándulas. Todo nace acá. En este sector del sistema nervioso, justo acá abajo, este triangulito chiquitito, más chiquito que un pulpejo de un dedo, se llama hipotálamo. De él depende una glándula que no la tengo acá, quedó en el cráneo, chiquita como una arveja, como un porotito chiquito, seco, que es la hipófisis. Esa es la primera. Hipotálamo e hipófisis. Y por algo está en el centro del cerebro. De ahí manda y rige todo. Pero a su vez recibe influencia del cerebro. No es que ellas hacen lo que quieren. En el hipotálamo tienen, por ejemplo, el centro de la saciedad. ¿Cómo se entera uno si ya comió lo suficiente? Por el torrente circulatorio. Si llega la cantidad suficiente de glucosa, comí. Pero a veces llega tarde y siguen comiendo. Por eso yo propongo separar la comida en platos. Y que entre el primer plato y el segundo plato haya un espacio amable. Buena música, buena charla, y van a ver cómo el paciente come mucho menos. Pero si el segundo plato llega rápido y es rico, y el tercero también, se lo comen los tres. Comieron de más, ni se dieron cuenta. En la base del cuello, por delante de la laringe y la tráquea, tienen la glándula tiroides. Escondida detrás de la tiroides van a tener las paratiroides. En el pecho, en el mediastino, van a tener el timo. Siempre creímos que el timo funcionaba en el niño y que después, chau, se atrofiaba. Hoy la inmunología nos demuestra que ahí se educan nada menos que los linfocitos que nos defienden de agentes externos. Hay glándulas específicas, como el páncreas, que tienen mezclado lo endocrino y lo exócrino. Dentro del páncreas hay islotes histológicos, los de Langerhans, que tienen tanto que ver con la glucosa, que segregan la insulina, pero están dentro de un órgano endocrino que produce hormonas para la digestión, la tripsina. Las suprarrenales tienen una parte periférica que produce corticoides, pero una parte central que produce adrenalina, catecolaminas. Y tienen glándulas dentro de órganos como el estómago, por ejemplo, o el corazón, que sirve para latir, pero tiene hormonas natriuréticas que sirven para regular ciertas cosas de la presión arterial. O sea que hay una interacción permanente entre todo. Y por supuesto, si estamos en edad fértil, las glándulas endocrinas de los órganos genitales, ovarios en la mujer, testículos en el varón, tienen una enorme interacción con la hipófisis y con la producción de células germinales. Y interacción permanente con el resto. Bueno, acá tienen cómo se conecta la hipófisis con esto que es el hipotálamo, este pequeño eje hipotálamo hipoficiario. Esto lo van a profundizar con la doctora Bedoya en fisiología, es fundamental. Pero tiene una anatomía importante, que es esta. Acá queda explicado qué son los neurotúbulos y qué es la sangre. Miren, es un merengue esto. Todo chiquitito así, pero importantísimo. Arriba está el hipotálamo con las neuronas que van a regir que se segregue tal o cual hormona. Que la mujer ovule o no ovule, miren si será importante. Y la hipófisis tiene dos divisiones, que embriológicamente vinieron de dos lados distintos. Atrás la neurohipófisis, que va a producir hormonas como la oxitocina y la vasopresina, que nos regulan la contracción del músculo liso. Piensen en el parto, miren si será importante.
Ahí esta glándula segrega una enorme cantidad de hormonas para que el bebé nazca. Y en la parte anterior van a tener la adenohipófisis, que es más compleja y que va a producir hormonas que son estimulantes de otras glándulas tróficas. Corticotrofina, ¿qué significa? Que la hipófisis le va a decir a su corticoide, a su corteza suprarrenal, cuánta cortisona tiene que producir. Pero si el médico que trabaja con ustedes le recetó cortisona por boca, porque tenía alergia a su paciente, este no va a recibir corticotrofina, porque la hipófisis sabe cuánta cortisona recibió por boca y no la produce. Ahí viene la interacción. Doctor, mi paciente es obeso, no le recete corticoides. Por favor, fíjese que me va a embarrar todo el tratamiento. Bien, ¿cómo son las conexiones? La neurohipófisis derivó del sistema nervioso, por lo tanto está conectada por un haz nervioso, hipotálamo hipofisiario. Como les expliqué, el haz por dentro lleva neurotúbulos, que esos pueden llevar sustancias. En este caso, la hormona se produce en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis en unas células que se llaman pituicitos. Listo. Se usa cuando se precisa. Con la adeno es distinta, porque la hipófisis anterior, aunque está pegada, no tiene conexión nerviosa. No hay ningún nervio que penetre del sistema nervioso central a la hipófisis. ¿Cómo hago? Porque el hipotálamo produce las hormonas, se llaman release factors, son factores de estimulación. Se producen en el hipotálamo, ingresan a una vena. La vena es la que tiene capilares, y normalmente la vena se continúa con otra, más grande, desemboca. Esta no. Esta vena se continúa con otra vena. Entonces se llama sistema porta y le permite, por medio de una vena que se vuelva a dividir como una arteria en capilares, recibir en los capilares venosos del hipotálamo la hormona estimulante, pasarla por la pequeña vena hipofisiaria a los capilares de la hipófisis y ahí liberarlo para que se estimulen las células productoras de hormonas estimulantes. Y así funciona el ovario, así funciona el testículo, así funciona la corteza suprarrenal, así funciona la glándula tiroides y tantas otras. Miren si será importante. Acá tienen un resumen de las funciones de la hipófisis, cómo actúan. Tanto hemos hablado del hueso en la segunda unidad, como reservorio de calcio, no solo para darnos forma. El gran reservorio de calcio, el calcio es sustancia soluble, está en la sangre para que las neuronas puedan transmitir y los músculos contraerse. Bueno, esa hormona va a estimular el crecimiento óseo al osteoclasto y al osteoblasto, o para que capturen calcio o para que lo liberen a la sangre. Bueno, y acá tienen una gran cantidad, como la glándula productora de leche, la glándula mamaria, tan importante en la alimentación del bebé, cómo tiene que funcionar la hipófisis. Es apasionante ver cómo el chupeteo del bebé del pezón le estimula la hipófisis a la mamá ya en el primer día para que baje la leche. La mamá dice que baje la leche, los médicos decimos que bajó la prolactina, que es la hormona que va a estimular, pero a veces hay que hablar como habla la gente, si no nadie entiende nada, y para que comience la producción de leche. Al principio saldrá un calostro medio inútil, pero establece el circuito, glándula mamaria, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, y la mamá comienza a producir la leche. Es el mejor alimento del mundo para el bebé. Y tantos otros, ahí tienen para divertirse. Ahora acá tienen un esquema de la tiroides, todo lo que está ahí alrededor de la glándula, eso oides en griego quiere decir parecido a. Para quiere decir al lado, oides parecido a, o sea que tiroides es la glándula y las paratiroides no tienen nada que ver con ellas, solamente que están atrás y son las que tienen que ver con el calcio. Y la tiroides tiene muchísimo que ver con ustedes, porque es la que hace que los músculos consuman energía, o lo contrario. Así que van a tener que trabajar mucho con el endocrinólogo para poder alimentar un enfermo tiroideo.
En este esquema ven cómo interactúa la calcitonina de la paratiroides con el hueso y la hormona paratiroidea. Y ahí simulando un torrente circulatorio con los iones de calcio, que es lo que yo les decía, que el calcio se mide en sangre como calcemia. Es soluble. Pese a que creemos que los huesos es algo firme, indestructible, como una estatua, no es así. Las suprarrenales, porque están arriba del riñón, tan importantes. No solo importantes por la producción de cortisonas, corticoides en la corteza, sino por la producción de adrenalina para ustedes estudiantes o deportistas. El páncreas con la insulina, Dios mío. ¿Cuántas diabetes hay? Creo que es la enfermedad más prevalente del mundo, con la que más van a trabajar, de las distintas variantes de diabetes, ¿no? Y la insulina, que es la hormona que permite que la glucosa penetre en la célula, se produce justamente ahí, en el páncreas. Justamente vamos a usar esta última placa de este resumen de algunos de los órganos que producen hormonas, su hormona y su función, para recapitular lo que hemos visto ahora en esta tercera unidad didáctica. Cómo el sistema nervioso, con su parte central, su parte periférica, su somático, su visceral, y el sistema endocrino va a trabajar todo el día, permanentemente, aunque estén durmiendo, en cada uno de ustedes y de sus pacientes, para que todo este enjambre de hormonas y sustancias y neurotransmisores realmente sea eficiente y produzca la homeostasis. Tengamos la misma temperatura, el mismo apetito, las fluctuaciones normales dentro del apetito, la saciedad, la presión arterial, la temperatura corporal, la energía necesaria, cuánto gastamos, cuánto ingerimos. Todo eso lo regula esta tercera unidad didáctica. Así que a estudiarla con muchas ganas, a discutir con nosotros en el foro todas las dudas que tengan, porque realmente esta es la base central de la materia que están atendiendo. Así que los espero en la próxima unidad.